Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el profesor Juan Carlos del Colegio Golden Hills. Este es el primer video con la asignatura de la entidad donde vivo. Vamos a iniciar este video y estos videos más bien. Vamos a ir yendo por páginas y bueno, la intención de este video es que página por página vamos a ir rescatando los datos más importantes que deben de aprender sobre cada una de las páginas que viene tanto en su libro de la SEP como en la guía Montenegro. Y bueno, vamos a empezar. Aquí hay dos cosas importantes antes de iniciar. La primera es que, bueno, vamos a darle lectura previa a, permítanme que no quiera avanzar, a las páginas 110 y 111, ¿vale? Aquí están marcadas 110 y 111. Bien, permítanme, déjenme poner el puntero. Bien, para esta página, la 51, perdón, vamos a leer la 110 y la 111. Vamos a darle una lectura previa y van a ir rescatando ustedes lo más importante. Yo aquí se los tengo marcado en diapositivas, pero ustedes tienen que ir marcando lo más importante. Ahora, la siguiente cosa que deben de saber de este tipo de videos, yo les voy a dejar las actividades en el libro, se las voy a decir al principio de los videos. Por ejemplo, es la siguiente actividad. Para esta actividad de la página 51, no solo vamos a trabajar la página 51 de la guía Montenegro, también van a hacer una actividad en el cuaderno. ¿Cuál va a ser la actividad? Vamos a hacer un dibujo, permítanme. Perdón, como les comentaba, vamos a hacer un dibujo de lo más importante que aprendimos del tema. En cuanto a los temas que vamos a ver hoy, es los cambios que ha tenido el Estado de México desde 1824 hasta la actualidad. Y lo único que tienen que hacer de esta actividad va a ser, en una hoja, van a dibujarme la extensión territorial que tenía el Estado de México en 1824 y la que actualmente tienen en 2020, ¿no? Eso es una. Y la siguiente son los dibujos de los datos importantes que vienen por decir de esta página. Los datos importantes de este pedazo que tiene que ver con la intervención estadounidense, el segundo con la invasión francesa, el gobierno de Maximiliano, el gobierno de Benito Juárez y el porfiriato. Ustedes dirán, son temas muy extensos, pero ojo, estos pequeños temas que vienen aquí en la lectura es para que se den cuenta que cómo es que nosotros, o bueno, nuestro Estado de México influyó en algunas situaciones de la historia, ¿sí? Cómo participó, cómo se desenvolvió, cómo nos afectó o benefició los cambios que se han dado a lo largo del tiempo. Entonces, estos temas como la intervención estadounidense, la invasión francesa, el gobierno de Maximiliano, el gobierno de Benito Juárez y el porfiriato, solo son pequeños resúmenes de la importancia que tiene nuestro Estado para toda la nación. No se tienen que aprender por el momento todas estas historias, todos estos los relatos de este pasado, ¿sí? Ahorita nos vamos a enfocar propiamente en la página 110. Nada más eso. Espero y les guste, no nos vamos a enrollar mucho. Esperemos y logren comprender la primera, si no repasen el video una y otra vez. Y saben que las dudas que tengan al respecto me las hacen llegar al grupo de WhatsApp. Recuerden que por otros medios no contesto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver lo que es el Estado de México en 1824, lo que les estaba comentando. Dense cuenta cuánto es el espacio que ocupa el Estado de México en este año, ¿sí? Si se dan cuenta, ahorita somos solo una pequeña parte, somos como este circulito que les estoy marcando aquí, ¿sí? Y estamos rodeando al Distrito Federal, a la Ciudad de México, perdón. Es que ahorita les voy a mencionar por qué la confusión. Es que anteriormente recuerden que era el Distrito Federal, pero antes de ser Distrito Federal también era Ciudad de México. Entonces vamos a ver cómo es que han habido estos cambios. Para empezar vamos a ver que el Estado de México surgió como estado el 31 de enero de 1824 y después estas personas, los que son los diputados que pertenecían al Congreso Constituyente, dieron la aprobación
para que se creara oficialmente como Estado de México hasta el 2 de marzo del mismo año, ¿no? De 1824. Si se dan cuenta, este es 31 de enero y este es 2 de marzo, o sea, pasaron algunos meses para que se diera la aprobación, ¿sí? Hasta el 2 de marzo oficialmente, porque ahí viene una pregunta en el libro, que es cuando se creó oficialmente el Estado de México. Pongan atención aquí. Fue hasta el 2 de marzo de 1824 cuando estas personas, que son los diputados que pertenecían al Congreso Constituyente, dieron la aprobación para que se formara dicho estado, ¿sí? Ahora, la extensión territorial de este estado abarcaba otros estados que anteriormente no existían, no estaban delimitados como actualmente están. Por decir, vemos algunas, para aquel entonces se decía que eran las capitales o algunas ciudades como la ciudad de Texcoco, alguna capital de acá, pertenecían a Guerrero, ¿sí? Pertenecían a Guerrero, Morelos, y bueno, nuestro Estado de México estaba conformado por toda esta extensión territorial, casi abarcaba hasta el otro lado, ¿sí? Y actualmente solo estamos en el centro. Vamos a ver. Bueno, lo que les comentaba, el Estado de México en 1824, este poseía una extensión territorial de 100.000 kilómetros cuadrados, contenía más de 1.300.000 habitantes y su capital fue la Ciudad de México, ¿sí? En aquel entonces la capital del estado era la Ciudad de México, y ojo aquí, antes era la Ciudad de México, actualmente es la Ciudad de México, pero antes de ser la Ciudad de México se hubo un cambio en el que la ciudad pasó a ser distrito, pero antes de ser distrito pasó a ser Ciudad de México. Entonces, tengan en cuenta que lo que es la Ciudad de México actualmente ha cambiado dependiendo de los intereses de los políticos. ¿Por qué? Vamos a ver algunos cambios que ha tenido gracias a la política, cómo ha influido en los cambios en el estado y por qué ha perdido cierto poder en la nación. Vamos a ver. También abarca las entidades de lo que les estaba comentando, Morelos, Guerrero, no todo, si se dan cuenta, Guerrero abarca hasta este lado, ¿sí? Pero en aquel entonces abarcaba la mayor parte, ¿sí? Y también tenía la Ciudad de México, que debe estar por aquí al centro. Bien, vamos a ver, seguimos. Eh, bueno, les voy a mencionar algunos cambios de México. No vienen en su libro todos, algunos sí, pero se los menciono porque vamos a ver por qué ha cambiado tanto el estado, la Ciudad de México, gracias a quienes se han ido modificando nuestro territorio hasta delimitarse a esta zona solamente, ¿vale? Chequen. La extensión territorial no era solo esto. Esto fue un cambio que se dio más o menos por 1855, de ocupar todo el territorio que vimos anteriormente. A 1855 pasó a estar de esta forma y actualmente solo es un pedazo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Para 1826 la Ciudad de México fue convertida en Distrito Federal y dejó de permanecer al Estado. Ojo aquí, Ciudad de México fue convertida en Distrito Federal, como lo conocía yo al menos anteriormente, y dejó de permanecer al Estado, ¿sí? O sea que ya eran aparte. Ahora, para 1835 a 1846, el estado fue convertido en Departamento de México. Ahora ya no era Estado de México, era Departamento de México. Y este se regresó la capital a la Ciudad de México. O sea, la capital era la Ciudad de México. Pero esta no tenía derecho a elegir autoridades, a formular o crear leyes y a gobernar, ¿sí? Para este entonces se anexó Tlaxcala a lo que era el Estado de México. Anteriormente Tlaxcala no pertenecía al Estado de México. Vamos a ver que, bueno, después de todo esto, Tlaxcala terminó dentro del territorio del Estado de México. Y bueno, como sabemos actualmente ya está fuera, ¿no? Para 1846 se reinstaló el Estado de México con capital en Toluca. Pongan atención aquí, se reinstaló el Estado de México y ahora ya su capital no era la Ciudad de México, era Toluca. Y esta tenía sus diversos derechos, o sea, ya podía tener autoridades, hacer leyes y gobernar. Y
esta dejaba fuera nuevamente a la Ciudad de México, ¿sí? Para 1849 se separaron los distritos de Taxco, perdón, Acapulco y Chilapa para formar el estado de Guerrero, es decir, por eso es que pierde esta extensión territorial en el estado de Guerrero. Ahora, para el distrito de Tlalpan fue separado del estado de México y se anexó al Distrito Federal. Tlalpan se movió para lo que era el Distrito Federal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de que ustedes conozcan todos estos cambios? Como saben, no hace mucho todavía, siguen habiendo cambios en el estado y bueno, en la Ciudad de México, porque como les mencionaba, algunos nombres, dependiendo de de los intereses de los políticos, se han modificado. Y vamos a ver por qué. Para aquel entonces, en aquellos tiempos, los legisladores de otros estados hicieron una protesta porque decían que el Estado de México, al tener la capital, bueno, a sus inicios en 1824 tenía la Ciudad de México, que era su capital, tenía estos mayores beneficios y se le hacía injusto para los demás estados porque decían que todo lo monetario, todo lo económico venía beneficiando solo a ese estado, ¿sí? Entonces, lo que hace el estado es saca justamente a la Ciudad de México. Ahora el Estado de México ya solo rodea a lo que es la Ciudad de México, y ahora posteriormente el Estado de México genera su capital, su propia capital, en lo que es Toluca. Pero antes de estar en Toluca, bueno, tuvo muchos cambios para que ésta se restaurara en Toluca. Vamos a ver algunos cambios. Cuando, debido a que ya se separa la Ciudad de México y esta es la capital que domina, por decir, los demás estados, lo que ya es propiamente del Estado de México es que para 1826 el Estado de México tuvo principalmente como capital Texcoco, perdón. Para 1827 el Estado de México tenía como capital lo que era Texcoco. Posteriormente, entre 1827 a 1828, se cambió la capital a Tlalpan, ¿sí? Y ya cuando pasó a 1830, ya se movió nuevamente a Toluca, o como lo conocemos actualmente, ¿no? Pero después hubo algunos cambios, y estos cambios, ¿a qué se deben? Se deben a los acontecimientos que les marca el libro en la página 111. Vamos a ver. Esto habla de lo que es. Hay una parte del libro de la página 110, perdón, que habla de, bueno, de la Constitución del Estado de México, porque el Estado de México tuvo una Constitución en 1800, se hizo o se promulgó el 14 de febrero de 1827, y esta fue la primera Constitución política del Estado de México. La idea de esta constitución es que esta tendría ideas humanistas y liberales, trataría de eliminar los títulos nobiliarios, tendría que cambiar los empleos heredados, y se tenía que fomentar la ocupación honesta. También tenía que prohibir la adquisición de terrenos y casas por parte de la escuela. Recuerden que que la Constitución es aquella que dicta las leyes y normas que se deben regir bajo, que las personas se rigen bajo las leyes, ¿no? Entonces vamos a ver, todo esto se tenía que cumplir, y estas son las ideas principales de por qué tenía que formular el Estado de México su propia constitución. Y bueno, vamos a ver. Vemos aquí algunos detalles de la historia que se los marca en la página 111, y en esta hablan de distintos hechos históricos en las que no nos vamos a meter mucho en el tema, porque nada más vamos a ver cómo es que estos hechos históricos tuvieron impacto ya propiamente en el Estado de México. Para empezar, vamos a hablar de la intervención estadounidense, que bueno, el libro les dice que entraron al país de forma violenta en 1846. Sus tropas, bueno, las tropas de Estados Unidos llegaron al Estado de México en 1847, es decir, tardó un año en llegar desde que ingresaron al país hasta llegar al Estado de México.
y pasaron por Chalco. Posteriormente pasaron a la Ciudad de México. Bueno, los cadetes del colegio militar defendieron el castillo de Chapultepec, eso ya lo saben, ya lo hemos visto en algunas partes de la historia. Y bueno, de la parte importante que es para el Estado de México es que después de que pasaron por el castillo de Chapultepec, ellos se dirigieron a Toluca y provocaron que los poderes del Estado, o sea, el poder que tenía ya había adquirido Toluca, se trasladaran a Metepec. ¿Sí? Posteriormente regresa a Toluca, pero bueno, aquí de lo importante para el Estado es conocer que el poder que ya había adquirido el Estado en Toluca se trasladó a Metepec debido a la situación de que los estadounidenses seguían recorriéndose a algunas partes del Estado. ¿Sí? En este caso, primero se dirigieron a Toluca y tuvieron que trasladar dicho poder, ¿no? Bien, vamos a ir con otro acontecimiento que tiene que ver con el Estado de México. Bien, lo que es la invasión francesa, igual no nos vamos a meter mucho en el tema. ¿Por qué? Porque este ya es otro tema, ¿sí? Entonces nada más vamos a ver cómo participó el Estado de México o cómo este salió beneficiado o afectado. En este caso, recuerden que los franceses invadieron el país en 1862 y el batallón de Toluca, aquí de lo importante es que el batallón de Toluca participó en la batalla de 5 de mayo, la batalla de Puebla, y fueron encabezados por José Vicente Villada, ¿sí? Entonces, de lo importante que les viene en el libro, para ya despejar todo lo que la demás lectura que no me es útil, es que el batallón de Toluca, ¿por qué es importante? Porque pertenecía al Estado este ejército, este batallón, para participar en esta batalla, la del 5 de mayo, ¿sí? Es lo relevante de esta historia. Bien, vámonos con lo que es el gobierno de Maximiliano, que en este nos habla que nuestra entidad se basó en un régimen liberal. Como saben, estábamos en un régimen conservador. Cuando entró Maximiliano, bueno, se puso en manos de un régimen liberal. Tiene que ver con los ideales y el pensamiento de las personas. El imperio se organizó en un gobierno centralista para 1865 y bueno, ya lo importante para el estado es que nuestro estado fue dividido en 5 departamentos, como se los mencioné anteriormente. En este caso, nuestro estado se dividió en 5 departamentos. Nada más, es lo único importante. Es por esto, o bueno, es en este tiempo donde el estado pasa a ser el departamento de México. ¿Sí? Bien, cuando nos pasamos al gobierno de Benito Juárez, aquí, bueno, se habla que los mismos liberales fueron aquellos que algunos liberales estaban en contra del gobierno de Maximiliano, y bueno, para este gobierno, Benito Juárez promulgó las leyes de reforma. Fue en 1859, pero tuvieron efecto también en el estado y tuvieron efecto en el estado y disminuyeron el poder político y económico del clero. ¿Qué quiere decir esto? Sí saben que nuestro país, o bueno, como parte de nuestra cultura, se considera que nuestro país es muy religioso. ¿Por qué? Porque anteriormente, como ya se los había mencionado en clase, la iglesia tenía un gran poder tanto en la política como en las decisiones que tomaban en general como nación. Entonces, más o menos por estos tiempos es cuando empiezan a perder poder debido a sus leyes, a las leyes de reforma, y es por eso que dice que disminuye el poder político y económico. Desde de la creación de la Constitución la iglesia empieza a perder poder en el Estado. No, bueno, no solo en el Estado, en la nación. Y como podemos ver en la Constitución, a ver, vamos a ver. Viene en el último punto que dice: prohibir la adquisición de terrenos y casas por parte de la iglesia. ¿Sí? Debido a que la iglesia actualmente sigue siendo muy poderosa, ya no tanto como anteriormente, porque antes sí influía realmente en muchas decisiones, sigue siendo poderosa, pero bueno, se limitó este poder a adquirir terrenos y casas por parte de la iglesia. ¿Sí? Entonces, como podemos ver ya en el gobierno de Benito Juárez, es por esto que pierde poder político y económico. ¿Sí?
ya no influye tanto en las decisiones. Después pasamos a lo que es el porfiriato. Y bueno, en esta nos habla de 1876 a 1911. ¿Por qué se le dice porfiriato? Porque, bueno, Porfirio Díaz, de 1876 a 1911, él permaneció más de 30 años en el poder, ¿sí? Porque se consideraba un, ¿cómo decirlo? Una persona muy... Es que... ¿Cómo decirlo? Era muy dominante en cuanto a sus decisiones y lo que él decía se tenía que hacer, ¿no? Su propósito, o bueno, lo que mencionaban es que su propósito fue lograr el progreso y la modernización del país y sí, en efecto, hubo un avance, podría decirse, significante en cuanto a lo que es la tecnología, la implementación y ampliación de la tecnología, como es la implementación del ferrocarril, aquí está, la construcción de vías para el transporte y demás. Y sí, él invirtió gran parte de su tiempo que estuvo en el poder para crear algunos beneficios que realmente sí tuvo efecto en el país, pero a su vez tuvo unos resultados en general para todo el país. Este no solo es para el estado, estamos hablando de los estados y ya en general para toda la nación, que tuvo al final un descontento de la población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había pobreza y se generaban injusticias. Y podemos ver las imágenes. Había pobreza y se generaban injusticias en su mandato. ¿Sí? A pesar de que sí tuvo algunas cosas que beneficiaron a la nación, la mayoría, o como lo percibía casi todos sus pobladores, eran estos rezagos económicos en la población, en las comunidades, ¿sí? Entonces, ya si nos basamos en el porfiriato, no tiene una gran participación ahí el Estado, pero el impacto sigue siendo lo que es la pobreza y bueno, lo seguimos viendo hasta el momento. Ya para terminar, recuerden, échenle ganas, repasen. Lo que tienen que hacer con esta actividad es obviamente realizar la página 51. Recuerden leer primero y vamos a hacer lo que son sus dibujos de tanto de cómo era el estado en 1824. Van a dibujar su territorio, van a dibujar actualmente el territorio del Estado de México, ¿sí? Y van a dibujar pequeños acontecimientos de lo que acabamos de ver del porfiriato, gobierno de Benito Juárez y demás, ¿sí? Solo un pequeño dibujo con unos datos importantes o relevantes de la historia para el Estado de México, ¿sí? Y bueno, eso sería todo, chicos, muchas gracias, nos vemos, hasta luego.